Todavía tenemos una porción para terminar el capítulo 3 del día de mañana. Pero los versículos 43 al 57, como pueden ver una vez más en los bosquejos, el resumen es que contemplando la ira de Dios, su negativa a la oración y el perdón, el desprecio al que Judá fue sometido y la destrucción en Jerusalén, dando todo eso, el escritor expresa que su constante lamento y lágrimas persisten en espera de la respuesta de Yahweh y recuerda cómo, ante la amenaza de los que se le opusieron e intentaron matarle, clamó a Yahweh, quien le respondió y calmó su temor. En la aplicación, como lo que vemos en el texto de esos versículos 43 al 57 tiene que ver con la aflicción a la cual el Señor los sometió durante ese tiempo. Traspasamos eso en términos de la situación que nosotros tenemos hoy día, la aflicción del presente tiempo que nos mantiene en constante lamento y lágrimas, en espera de la compasión del Señor, debe hacernos pensar, recordar que Él responde al clamor y calma el temor de los que le sirven con lealtad. En los primeros versículos del 43 al 47 vemos la primera o el primer punto. Dios enseña en su palabra que el pecador impenitente, en vez de respuesta a la oración, solo puede esperar aflicción. El versículo 42, como vimos anteriormente, terminó con la declaración, tú no has perdonado. Y eso, a la luz de la confesión, nosotros hemos transgredido, nos hemos revelado. Pero eso fue pronunciado por el escritor de Lamentaciones, que evidentemente no había llegado a la mente y al corazón de los sobrevivientes. Ese tú no has perdonado se explica con más detalle en estos versículos 43 al 47, en este primer punto. El versículo 43, te cubriste de ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste, presenta al Señor manifestando su santa ira de tal manera que fue imposible para el mismo escritor, el escritor de lamento, le fue imposible percibir en la persona de Dios otra cosa en esos momentos, sino la ira del Señor. Todo lo que en esos momentos sucedió con la destrucción, la muerte, la escasez y todo, la destrucción del templo y de la ciudad, todo eso le impidió ver al autor algo más acerca del Señor, excepto la ira, lo que estaba sucediendo, los efectos. Después de siglos en los que el Señor demostró ser lento para la ira y abundante en misericordia, llegó el momento cuando también hizo claro que no deja sin castigo al pecador impenitente. Dios determinó que ese era el momento del castigo que pondría fin a Judá. En el versículo 44 leemos, te cubriste de una nube para que no pasara la oración. Si alguien en esos momentos, cuando se desataba la ira divina, los babilonios estaban en lo mejor de la invasión y de la destrucción. Si alguien en ese momento pensó lanzar una oración suplicando la
misericordia, la ayuda, la intervención del Señor, se dio cuenta que su petición, por desesperada que fuera, no recibiría contestación. Así como en el versículo 43, lo único que la devastación les hizo percibir fue la ira del Señor. Ahora, en el versículo 44, lo imparable, lo inevitable de esa devastación les llevó a la conclusión de que Dios se había rodeado de una barrera que impedía que toda oración fuese llegare a Él. Dios prácticamente estaba rechazando toda súplica. El escritor, que como hemos dicho era un siervo fiel del Señor, sabía que en esos momentos la oración no sería escuchada. Si el escritor fue Jeremías, él obviamente lo sabía de antemano, porque por medio de él el Señor había anunciado que que todo esto se iba a llevar a cabo, porque él sabía que el pueblo no iba a escuchar. Ahora, si fue otro, él llegó a entender en esos momentos que lo que el Señor había determinado para Judá era aflicción. El Señor le había dicho a Jeremías, capítulo 7, versículos 14 al 16, solo voy a leer una que otra parte aquí para ahorrar tiempo. Haré con la casa que es llamada por mi nombre, en la cual confiáis, el lugar que di a vosotros, a vuestros padres, como hice con Silo, el lugar donde antes estaba el arca. En cuanto a ti, le dijo a Jeremías, no ruegues por este pueblo. Y luego al final dice, porque no te oiré. En 15:1, también en Jeremías, Yahweh me dijo, esto pareciera increíble. Aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, mi corazón no estaría con este pueblo. Échalos de mi presencia, es decir, al pueblo, y que se vayan. Obviamente sabemos quiénes eran Moisés y Samuel, dos de los pilares que el Señor había usado para conducir a su pueblo. Pero aunque ellos estén delante de mí y estén orando por ese pueblo, no los voy a escuchar. El Señor ya había determinado que ese era el tiempo y ahora se están dando cuenta, o por lo menos en ese tiempo cuando los babilonios entraron y comenzó la destrucción, se dieron cuenta de que era como que el Señor se había cubierto de alguna forma las oraciones que se extendían a Él. Toda persona que fielmente servía al Señor y creía las palabras proféticas, sabía que ya en esos momentos no habría respuesta a las oraciones, sino que aflicción para un pueblo impenitente. En los versículos 45 y 46 leemos, basura y escoria nos has hecho en medio de los pueblos. Han abierto su boca contra nosotros, todos nuestros enemigos. Aquí se presenta el resultado de la devastación. El resultado en términos de, para Judá, el resultado para Judá en términos de lo que los vecinos vieron y la forma en que respondieron a lo sucedido en Judá y Jerusalén. Y eso, una vez más, no debió de haber sido sorpresa para los que creían lo que el Señor había anunciado. Ya en 1:1 de este libro, Lamentaciones, se dice de Jerusalén que había sido la
grande entre las naciones, la princesa entre las provincias. Pero ¿qué sucedió? Había llegado a ser tributaria. Y esa previa reputación y posición privilegiada que fue adquirida durante el tiempo de David y Salomón, cuando Jerusalén estaba en su época de oro, ahora había sido totalmente destruida. 350 años, casi 350 años habían pasado desde que Salomón había muerto y luego la división del reino se había llevado a cabo. Ese fue el año 931 a.C. De manera que casi 350 años habían pasado hasta el 586, cuando esta destrucción se realizó. Y la mayor parte de ese tiempo el Señor había estado enviando advertencia, pero no había sido escuchada. Por lo tanto, lo que ellos sufrieron debieron haberlo sabido. La totalidad de Israel, norte y sur, como nos dice aquí este versículo 45, llegaron a ser basura y escoria en medio de los pueblos. Una gente que ahora carecía de territorio, de un pueblo que había tenido su territorio, sus fronteras, por decirlo así, definidas, ahora carecía de territorio. No tenía un gobierno, estaba sujeto a la autoridad de Babilonia y despreciada por los pueblos de la región. En Ezequiel 5, 14 y 15 tenemos lo que Ezequiel, quien ya en ese tiempo está en Babilonia. Recuerden que hubieron 3 deportaciones a Babilonia, hubo un poco después una cuarta, pero en el tiempo inmediato, en 605, cuando Daniel fue llevado a Babilonia, Daniel y sus compañeros. En el 597, Ezequiel fue llevado a Babilonia. Y luego 586 pues, fue la destrucción y otro gran número fue llevado a Babilonia. Pero en el 597, ya varios años antes, 11 años antes, Ezequiel había estado en Babilonia. Y él era a quien el Señor había usado para ministrar a aquellos que habían sido llevados con él a Babilonia. De manera que mientras Jeremías estaba en Judá, ministrando a los que habían quedado, a los sobrevivientes en Jerusalén y Judá, Ezequiel estaba allá en Babilonia, ministrándoles a ellos, dejándoles saber. Ese tiempo, obviamente, las noticias no venían tan rápidamente como para saber lo que estaba sucediendo allá en Judá, pero por las visiones que el Señor le dio a Ezequiel, él les podía decir lo que el Señor estaba diciéndoles. Y aquí tenemos en 5, 14 y 15 que Ezequiel les dice a ellos, a los que están ya en Babilonia: te haré desolación y oprobio concerniente a Jerusalén. Te haré desolación y oprobio entre las naciones que te rodean, a los ojos de todos los que pasen. Y serás oprobio, escarnio, advertencia y objeto de horror para las naciones que te rodean, cuando haga juicios contra ti con ira, furor y terribles reprensiones. Yo, Yahweh, he hablado. Él estaba anunciando eso a los que estaban en Babilonia, concerniente lo que habría de suceder en Judá, porque todavía no había llegado a este punto de 586. Muchas cosas habían sucedido, pero toda la destrucción y la reacción de los pueblos a esa destrucción no se había llevado a cabo. El Señor, por medio de Ezequiel, les anuncia a los que están ya en Babilonia. Algunas de las palabras del
capítulo 2, versículo 6 de Lamentaciones prácticamente se repiten en este versículo 45. Noten la forma visual el versículo 46. Noten la forma que podríamos decir visual en que los pueblos demostrarían el sentir de que Judá y sus habitantes eran para ellos basura y escoria, que se menciona en el 45. Dice el versículo 46, han abierto su boca contra nosotros, todos nuestros enemigos. Algo de eso tenemos allá en el 2.16 de Lamentaciones, que ya se había dicho. Aunque el sufrir esa tragedia, cuando ellos la sufrieron, fueron a Dios en oración, solicitando misericordia, compasión, alivio y restauración a la situación previa. La experiencia del momento, esa burla y esa forma de burlarse, la forma de hacer sentir a los judíos que habían quedado, que para ellos, es decir, para los pueblos, eran basura y escoria, eso permanecería. Esas súplicas habrían de ser prácticamente bloqueadas por eso que el Señor había prácticamente puesto alrededor de sí mismo, como una nube. Nada cambiaría. Estos pueblos continuarían. La idea de abrir su boca se refiere por lo menos a dos cosas diferentes. Una, lo que habrían de decir en contra de ellos, los insultos que podrían pronunciar, las burlas, pero a la vez también se refiere a alguna forma de quizás unas muecas que les habrían hecho. Aún nosotros en nuestro contexto hoy día tenemos alguna forma de expresar burla con la forma en que abrimos nuestra boca hacia alguien. Y esto está implicado. Los que pasaban y veían la destrucción decían ciertas cosas, pero también mostraban ciertas expresiones que visualmente podían percibirse, que claramente demostraban que para ellos eran basura y escoria. En el versículo 47, el escritor resume cuán profundamente había afectado la tragedia a los sobrevivientes. Dice, terror y foso nos han sobrevenido. Han venido a ser, realmente para nosotros, la desolación y la destrucción. Terror, como lo es ese término en español, se refiere a una fuerte reacción, quizás pánico, algo que es ocasionado por un amenazante peligro que produce aflicción y angustia. Y esa era la emoción que surgió en los sobrevivientes con todos los sucesos que se llevaron a cabo con la invasión babilónica. ¿Qué perspectiva se puede tener cuando todo lo que es alrededor es como destrucción, desolación? ¿Qué perspectiva puede uno tener cuando lo único que ve es destrucción y desolación? Y eso les pareció a ellos como que si hubiesen estado dentro de un foso. Por eso es que dice, terror y foso nos han sobrevenido. Se sintieron como que si hubieran estado en el fondo de un foso del cual ellos no podían salir. Dios, en efecto, enseña
en la revelación más amplia en el Nuevo Testamento, que ese es el caso que va más allá de la muerte física y se extiende a la muerte eterna. En el Salmo 38, David expresa su angustia por el acoso y persecución de sus enemigos y le pide al Señor ayuda, pero también dice, noten, mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como pesada carga pesan mucho para mí. Confieso pues mi iniquidad, afligido estoy a causa de mi pecado. De manera que ellos, si querían que el Señor les asistiera, les ayudase, bendijese, necesitaban confesar y arrepentirse de esa desobediencia. Dios enseña en su palabra que el pecador impenitente, en vez de respuesta a la oración, solo puede esperar aflicción, que fue precisamente lo que se describió en estos versículos 43 al 47. Las oraciones no llegaban. Lo único que podían observar era eso, de destrucción, desolación, que les hizo sentir como que se estuvieran en la parte más al fondo, sumergidos en cierto lugar del cual no podían salir. Vemos aquí también si permítanme ir al Nuevo Testamento, en Apocalipsis 2, el Señor escribe a la iglesia en Tiatira y le dice que Él conoce su amor, su fe, su servicio, sus obras que reflejan el crecimiento, pero tiene algo en contra de ellas, y es que toleran a una mujer a quien se le llama Jezabel, que dice ser profetisa y que enseña inmoralidad y inmoralidad y libertinaje. Y luego dice en el versículo 21, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. La postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. De manera que todavía no les había llegado a ellos, a los judíos de ese tiempo, que ese arrepentimiento era necesario para que el Señor les escuchara. Continuaban en la misma situación que habían tenido en tiempos previos. Y en Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, el Señor habla de la necesidad de arrepentimiento. Cuando habla de esta Jezabel, a pesar de todo lo bueno que existía en esa iglesia de Tiatira, esta situación de esta mujer, no sabemos si en realidad esta era una mujer con ese nombre o si sencillamente representa el carácter de la Jezabel del Antiguo Testamento, pero en todo caso era alguien que había enseñado doctrina errónea, inmoralidad y libertinaje. Y una vez más, cuando habla de inmoralidad, no sabemos si en realidad se refiere a inmoralidad en el sentido literal, y luego habla de los que se cometen adulterio con ella. ¿Está hablando de adulterio literalmente o está hablando de un adulterio espiritual como en el Antiguo Testamento? Cualquiera que sea la situación, el problema es que los que la habían seguido, que habían creído lo que ella decía, no se habían arrepentido. Dice el Señor, les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no lo han hecho. Bueno, el Señor dio tiempo a Israel y a Judá para que se arrepintieran en aquel tiempo y no lo hicieron.
como resultado, toda esa situación que aquí se describe, sus oraciones no son escuchadas, han venido a ser basura y escoria, se han burlado de ellos y ahora se sienten como en terror y en un foso. ¿Por qué? Porque no habían llegado al punto de arrepentimiento. Dios enseña en su palabra que el pecador impenitente, en vez de respuesta a la oración, solo puede esperar aflicción. En el segundo punto, versículos 48 al 51, aunque la aflicción del pecador impenitente debe causarnos dolor y tristeza, esperemos que el Señor mostrará compasión. La perspectiva para los sobrevivientes en Judá no mejoraría mientras rehusaran responder a la amonestación del escritor de Lamentaciones. Él, entonces, es decir, el escritor de Lamentaciones, con gran sentimiento por su pueblo, entonces clamó en el versículo 45. Arroyos de agua derraman mis ojos a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. Mis ojos fluyen sin cesar porque no hay descanso. Los versículos 48 y 49 indican que sus lágrimas fueron abundantes, constantes. Habla de arroyos que derraman sin cesar esas lágrimas. No hay descanso. Significa que sus ojos continuamente están llorando, fluyen sin cesar. Porque no hay momento que la tristeza no lo afecte al contemplar todo lo que ha sucedido. La Reina Valera actualizada usa una expresión muy interesante en eso. En vez de no hay descanso, dice no hay tregua. Que me parece que es interesante y muy apropiado. Y comunica. No hay tregua con mi llorar, con mis lágrimas. Continúan. Nosotros diríamos, no puedo dejar de llorar. Esa es la idea. Y esa fue la experiencia del escritor que se lamentaba de la situación. Y la razón para esa tristeza y dolor lo explica en el 48, a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. Ya en el 2:11, en este mismo libro, él había expresado básicamente un sentir y experiencia similar. Mis ojos, dijo él, se consumen por las lágrimas, hierven mis entrañas, mi hiel, literalmente mi hígado, se derrama por tierra a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. El versículo 50 nos habla de la esperanza que el escritor tiene en la compasión de Yahweh. Dice el versículo 50. Hasta, noten la primera palabra. Agarramos el hilo de los dos versículos. Mis ojos fluyen sin cesar. No hay descanso. Hasta que mire y vea. Hasta indica que el llanto, las lágrimas, continuarían por un tiempo, pero que ese tiempo tendría un término, un fin, hasta que tal y tal cosa suceda. De manera que él tenía esa esperanza de que en algún momento el Señor habría de responder a las oraciones de personas como él, que ya habían confesado, que habían reconocido lo que el Señor había hecho y la razón por la cual la había hecho. Hasta que mire y vea. Y una vez más, esta expresión, mirar y ver, ya la hemos encontrado en otras ocasiones y no es algo que sencillamente indica
mirar por curiosidad, ver, medio poner atención. No, la idea es concentrarse en una situación en particular y como resultado responder a ella, y eso era lo que él esperaba que el Señor haría en un tiempo futuro. ¿Cuándo? No lo dice, no lo especifica, ni nos da la idea de lo que él habría pensado, el tiempo que él, es decir, el escritor habría pensado cuándo se resolvería, pero tendrá un término. Llegará un tiempo cuando el Señor permitirá que mis lágrimas no continúen, que yo no tenga que continuar llorando y lamentándome por lo que ha sucedido a mi pueblo y la destrucción que ahora observo. Porque en ese tiempo Él va a poner atención y tomar cuidado de esa situación. Ese término de ver, mirar y ver. Mirar es, como dije, algo visual, algo que se puede inmediatamente determinar con los ojos. Pero ver implica mayor detenimiento e implica encargarse de hacer algo al respecto. Permítanme mencionarles algo muy interesante. Génesis 22:8. Ese es la parte cuando a Abraham se le dice que lleve a Isaac para ser sacrificado, para que lo sacrifique. Abraham obedece y van, y luego Isaac, al ver que no llevaban un cordero, pregunta, ¿dónde está? ¿Se acuerdan lo que leemos en Reina Valera? Que Abraham le dijo que el Señor proveerá. Esa palabra traducida proveerá es literalmente ver. El Señor verá. Y la idea es que el Señor se encargará de la situación. Y esta es la idea aquí. Hasta que el Señor mire y se encargue de hacer algo. De manera que Él tiene la esperanza de que algo el Señor hará y que así Él ya no tendrá que continuar este fluir de las lágrimas que le causan gran dolor. La mención de ojos en el versículo 51 dice, mis ojos causan dolor a mi alma por todas las hijas de mi ciudad. La mención de ojos aquí no continúa el tema del llanto y lágrimas de los versículos previos. Más bien es que todo lo que él ha visto, ha observado, la destrucción, ha percibido con sus ojos, la destrucción, la muerte y el exilio, y seguramente también la incredulidad, la rebeldía y terquedad del pueblo, eso le ha atormentado. Y ya esa expresión, ese verbo de atormentar, él ya lo ha usado en varias ocasiones. 1:12, mi dolor con el que fui atormentado. 1:22, como a mí me has tratado o me has atormentado. 2:20, a quien has tratado o atormentado. Y aquí él usa una vez más esa expresión. Mis ojos, lo que yo he visto,
causan dolor, causan tormento literalmente. Atormentan mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Cuando dice alma, no todo el tiempo se refiere a la parte inmaterial de la persona, a la parte interna. Puede también referirse a la persona misma. Almas puede ser una referencia a las personas mismas. Y creo que esa es la idea aquí. La vida ha atormentado mi vida, mis ojos, todo lo que estoy viendo y percibiendo en forma visual, todo eso atormenta mi vida. Y la razón específica en este caso es por todas las hijas de mi ciudad. La referencia es a la población femenina de Jerusalén. El dolor que siente es porque ha visto el abuso de que las mujeres han sido objeto en la invasión. Sabemos históricamente que en la invasión de un ejército en cierto lugar, los soldados toman ventaja de las mujeres. Y en este caso, seguramente sucedió de eso, pero también muchas mujeres perecieron, aunque ellas no eran soldados oponiendo resistencia, pero aquellos babilonios, por cualquier lado que pasaban, sacaban la espada y no importaba quién estaba en su camino, muchas mujeres murieron de esa forma. No solo eso, el sufrimiento de las mujeres en otra forma. Madres que vieron a sus pequeños morir de hambre. Otras que recurrieron al canibalismo para comer a sus hijos muertos. De manera que la aflicción de aquel siervo fue continua ante la destrucción, no solo del templo, de la ciudad, pero el sufrir de hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes y aún bebés. Pero permaneció esperando en la compasión del Señor. Lo interesante es que él sabía que los sucesos ocasionados por el Señor eran un merecido castigo para la población impenitente. Sin embargo, aunque él servía al Señor, no tomó una actitud de desprecio y juicio hacia su pueblo. Él pudo haberlos dejado, haberlos acusado y haberse ido a otro lugar, por decirlo así, comenzar de nuevo en otro lugar, sirviendo al Señor, olvidarse de ellos, pero persistió en identificarse con ellos, sintió por ellos, lloró por ellos y como resultado permaneció declamándoles la palabra del Señor e intercediendo por ellos. En el Nuevo Testamento, la ocasión cuando el Señor entró a Jerusalén a presentarse como el rey que venía, el Mesías anunciado. Leemos en Lucas 19, 41 al 44. No voy a leer todo el pasaje, pero una que otra palabra aquí. Cuando se acercó al ver la ciudad, ¿recuerdan qué sucedió? Lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz. Lloró por ello. El Señor sabía que a pesar de la bienvenida que el pueblo le dio, la oficialidad y el liderazgo le rechazaría. Y esa misma multitud que en ese día decía, ¡Hosana!
unos días después gritaría, crucifícale. Él sabía que la mayoría le daría una recepción que no era genuina, que no había arrepentimiento y pecado, y que la ciudad sería destruida por segunda vez, porque él lo que anunció en esos momentos era lo que habría de suceder dentro del futuro inmediato, que fue la destrucción de Jerusalén por segunda vez, y en esa ocasión por los romanos en el año 70. Él sabía de la culpabilidad de ellos. Y después de su entrada a la ciudad en esa ocasión, leemos, decía, enseñaba diariamente en el templo. Pudo haberse ido, pudo haberlos dejado en ese momento, pero no, él continuó predicando, continuó declarando lo que él era para que ellos escucharan. La epístola de Judas, a la cual ya hemos hecho referencia, es una fuerte condenación de hombres impíos que rechazan la autoridad, que blasfeman, que son manchas en las comidas conectadas con los agapes, es decir, la celebración de la cena del Señor. Y con todo eso, Judas les dice a los creyentes, ya leímos este versículo en la hora previa, conservaos en el amor de Dios. Tened misericordia de algunos que dudan y a otros salvad, arrebatándolos del fuego. En resumen, tened misericordia y ministradles. No los olvidéis. Perseverad en el ministerio. De manera que, aunque la aflicción al pecador impenitente debe causarnos dolor y tristeza, esperemos que el Señor mostrará compasión y continuemos ministrándoles. No les olvidemos. En tercer lugar, en los versículos 52 al 57, una vez más un pasaje relativamente largo, pero vamos a ir rápidamente en él. 52 al 57, en nuestra presente aflicción, recordemos que previamente el Señor ha respondido a nuestro clamor y ha calmado nuestro temor. En el versículo 52, vemos que la persecución por los incrédulos fue constante. Constantemente me han dado caza como a un ave, mis enemigos, sin haber causa, como el persistente apremio, deseo de atrapar a un ave. Estas personas que estaban en contra de el escritor, el siervo del Señor, estaban constantemente persiguiéndole para matarle, obviamente. La gran diferencia entre ir detrás de un ave es que la cacería de un ave es ¿para qué? Para poder alimentarse, para poder comer. Pero en este caso, perseguir al siervo del Señor era sencillamente para matarle, para ocasionarle daño, porque estaban ofendidos por lo que él les había predicado, por las exhortaciones que les hacía. En el versículo 53, noten, pusieron fin a mi vida en la fosa. Una vez que lo atraparon, pusieron piedras sobre mí. La fosa, según lo que podemos determinar en el versículo 54, la fosa era una cisterna o un pozo. Y la idea era ponerlo allí para que en un tiempo, cualquiera que fuese ese tiempo, días, semanas o meses, no sé, que él se muriera
Esa era la intención de ellos, que no saliera de la fosa, y para asegurarse de ello pusieron una piedra sobre la parte superior. Versículo 54, cubrieron las aguas mi cabeza. Dije, soy muerto. Como dije, este versículo definía en qué consistía esa fosa. Era evidentemente una cisterna o pozo, porque habla del hecho de que llegó el tiempo cuando esa fosa o cisterna o pozo se llenó de agua y va subiendo y subiendo y subiendo hasta cubrir su cabeza. Hombre, pues no se puede salir de ahí con facilidad. No sé cuántos metros habría que intentar de subir sin asistencia. Entonces él creyó morir ahogado en aquel lugar. Y estos versículos dan lugar a que nos preguntemos si el escritor habría sido Jeremías, porque encontramos en el libro de Jeremías una situación similar a esta, aunque allí se nos habla de que la fosa estaba seca y él se hundió en el lodo. Ahora, hay diferencias, pero no podemos con seguridad decir que el incidente es exactamente el mismo. En todo caso, vemos en el versículo 55 que él dice, invoqué tu nombre, o Yahweh. Él se daba por muerto en el versículo 54, estoy muerto. Pero en el 55 dice entonces, invoqué tu nombre, oh Yahweh, desde las profundidades de la fosa. Él procedió a clamar al Señor. En lo que a él se refería, todo estaba en manos del Señor. Estaba en la voluntad del Señor o contestarle y sacarlo de allí, o bien que allí muriera. Obviamente, el propósito de él, de clamar, era la esperanza de poder continuar viviendo. En el versículo 56, el escritor recuerda cómo el Señor le respondió. Tú oíste mi voz. No escondas tu oído a mi clamor, a mi grito de auxilio. Oír la voz del clamor, así como la situación de ver y mirar, no es simplemente algo exclusivamente físico, ver con los, tener algo visible, así también oír no solo es que las ondas audibles entren en los oídos, pero la idea de oír tiene que ver con responder. El Señor respondió a lo que su siervo clamó. Y lo que clamó evidentemente es lo que está en la segunda parte del versículo. Dice, no escondas tu oído. Quizá la idea equivale a lo que nosotros diríamos tal vez, no te tapes los oídos. Escúchame, Señor. Invoqué tu nombre, oh Yahweh, desde las profundidades de la fosa. Y luego dice, tú oíste mi voz. No escondas tu oído a mi clamor, a mi grito de auxilio. Eso fue lo que él pidió. Y en efecto, el Señor escuchó eso, lo oyó y respondió. Porque dice en el versículo 57, te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Este hombre sintió la presencia del Señor respondiendo a su clamor. Y fue esa presencia que calmó su temor. Si él escuchó, es decir, si el autor, el escritor, escuchó audiblemente la voz del Señor diciéndole, no temas, o si fue su espíritu que a su espíritu que el Señor le habló, no lo sabemos. Lo importante es que la cercana presencia divina le calmó la desesperación y el temor a la muerte. Él, y esto es importantísimo,
él recordó cómo el Señor le asistió en aquel momento de muerte. Recordar que previamente el Señor respondió a su clamor y le calmó su temor, le fortalecería entonces para continuar confiando en la fidelidad del Señor. Y en lo que se refiere a la aplicación para nosotros, ¿acaso no podemos nosotros, creo que todos, testificar de algún momento en nuestra experiencia cristiana de que el Señor nos ha oído, que nos ha escuchado y que ha respondido? Y el recordar eso, hermanos, tener eso continuamente en nosotros, sin dejarlo únicamente en el pasado y olvidarlo. Eso debe de ayudarnos para continuar confiando en el Señor. Recordemos lo que Dios ha hecho antes a nuestro favor y renovemos nuestra confianza en Él. Me aventuraría a decir que una de esas situaciones de profundidad en ese foso, en el cual sentimos que no podemos salir, una de esas situaciones de profundidad, de temor y hasta desesperación, me aventuraría a decir que en algún momento aquí, una de esas situaciones que a todos nosotros nos afecta en algún momento es lo económico, lo que falta, la escasez de recursos para cubrir las necesidades. Creo que en algún momento la mayoría de nosotros pasamos por esa situación. Pero no ignoremos y siempre tengamos presentes las palabras del Señor Jesús en Mateo 6. Ya ayer creo que mencionamos estos versículos. No os preocupéis diciendo ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles, los que no conocen al Señor, los que persisten en su pecado, que no han tenido sus pecados perdonados, buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, la conclusión del Señor, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana. Ese temor que puede asaltarnos, como el temor que asaltó a este hombre cuando estaba en el fondo de ese foso y sintió que el agua le estaba cubriendo. ¿Y qué dijo? Soy hombre muerto, estoy muerto, de aquí no salgo. ¿Pero qué? Pero clamó al Señor. Recordó que Él le había escuchado. Y esa situación, cuando Él escuchó, vino a ser una nueva ocasión para recordar en el futuro. No olvidemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. La aflicción del presente tiempo, que nos mantiene en constante lamento y lágrimas, en espera de la compasión del Señor, debe hacernos pensar y recordar que Él responde al clamor y calma el temor de los que le sirven con lealtad. Oremos. Nuevamente, Padre, confesamos que no podemos continuar en un estado de desesperación, de preocupación ante las situaciones que nos afligen. Confesamos que muchas veces nos encontramos unidos
en algo así. Te rogamos, Señor, que perdones nuestra debilidad y que con tu palabra, con lo que hemos visto en la vida de este autor, este escritor, este siervo tuyo que tú usaste para dejar estas palabras, considerando su experiencia y lo que tú hiciste en su vida, eso, Padre, nos ayuda, usando esa palabra, usando a tu Espíritu. Rogamos que nos fortalezcas. Y que así, Señor, estemos listos para continuar lealmente sirviendo. Rogamos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén.